La mañana, en directo. Hoy vamos a, sobre todo diría yo, a escuchar, claro, de por medio haremos las preguntas que sean necesarias, pero yo diría que sobre todo vamos a escuchar una exposición de Carlos Bert Iraola, un político de mucha experiencia en el país. Es abogado constitucionalista, ocupó cargos importantes, fue senador, parlamentario, fue la primera autoridad del departamento de Oruro y tiene una larga trayectoria política. Es investigador, analista político. Por lo tanto, con todos esos antecedentes, normalmente los medios de comunicación que acuden a Carlos Bert asumimos siempre lo hemos asumido como una fuente muy responsable. Estaba previsto inicialmente para este espacio un conversatorio sobre la cuestión que había, esa piedra que había lanzado Rosario Baptista, la vocal que renunció al Tribunal Supremo Electoral, cuando dijo algo que quedó marcado, ¿no? En el Tribunal Electoral hay un sistema con el cual el MAS nunca va a perder una elección. Tremendo. Entonces, a partir de eso, acá en el programa dijimos, ¿y cuál es el sistema? ¿Por qué no hablamos con personas entendidas en la materia para que nos digan qué es lo que hay que comenzar a investigar, a revisar minuciosamente en el Tribunal Electoral, dónde está el sistema? Y Carlos Bert, precisamente, estuvo abocado este último tiempo a revisar, estudiar el padrón electoral. Él hizo disertaciones sobre esta temática y por eso habíamos pensado en él. Pero al final, hecho el análisis, descartamos el conversatorio porque dada la precisión y explicación que requiere el trabajo de Carlos Bert, esta revisión, este estudio que hizo Carlos Bert al padrón, además un estudio actualizado, ameritaba que él exponga dedicadamente el trabajo que ha realizado. Y por eso descartamos el conversatorio y preferimos escuchar a Carlos Bert y su explicación. Don Carlos, siempre es un gusto saludarlo, no es la primera vez que lo tenemos acá en Herbol. Bienvenido, don Carlos, gracias por su tiempo. Estimo yo que este espacio va a durar hasta las 11 de la mañana, dependiendo a todo lo que exponga usted, o quién sabe un poco más, eso lo veremos. Don Carlos, un gusto tenerlo acá, buen día, bienvenido. Buenos días, Pedro Saúl, gracias por la invitación. Un afectuoso saludo también a la audiencia nacional que tiene Herbol. Estoy a disposición de ustedes para abordar este delicado tema. Entonces, en realidad esta va a ser una exposición que usted va a realizar de tanto en tanto. Cuando vea pertinente yo le haré preguntas, pero yo creo que es más lo que vamos a escuchar atentamente, lo que usted lo que usted tiene que decirnos en este trabajo que ha realizado, con las pausas obviamente que vamos a tener también en el programa. Don Carlos, antes de ir precisamente a una primera pausa, yo quisiera que usted le dé algo así como que la ficha técnica de su trabajo, don Carlos. No hay pausa, me dicen que hasta 1:30 no tenemos pausa. Perfecto. Entonces, don Carlos, tal vez podríamos comenzar con una especie de ficha técnica de la investigación, de la revisión que usted ha hecho. Adelante, don Carlos. Con mucho gusto, Pedro Saúl. A manera de introducción, es conveniente recordar a la audiencia que, como marco teórico de la investigación, digo que la legitimidad de un sistema político y del gobierno dependen de la transparencia y de la credibilidad del sistema electoral. Cuando las autoridades de gobierno son elegidas de manera transparente, tienen alta legitimidad y su gestión pública avanza sin mayores tropiezos mientras ellos cumplen sus obligaciones. Ahora bien, el sistema electoral, a su vez, tiene en la base el padrón electoral. Si el padrón electoral es sólido, es convincente y es transparente, el sistema electoral es altamente funcional y de ahí el gobierno y el sector público en su conjunto. Ese es el marco teórico. Entonces,
hay que estudiar, debido a las denuncias, a todo lo que ha sucedido de 2019 para este lado, hay que comenzar estudiando el padrón electoral. ¿Cómo hemos estudiado el padrón electoral? Recordemos a la audiencia que el año 2009 comenzó el padrón biométrico para las elecciones nacionales de 2009, fines de 2009. Pero recordemos también que 9, 10 meses antes se realizó el referéndum constitucional para aprobar la actual Constitución. Eso fue en febrero de 2009. Y entonces decidimos estudiar, comenzando del primer padrón electoral biometrizado, comparado con el último no biométrico. Reitero, con apenas 8 o 9 meses de diferencia entre uno y el otro. Ver cómo había variado, cómo varió el padrón en esos 8 meses. Y a partir de ahí, teniendo esa referencia, hemos estudiado, como van a poder apreciar enseguida, el padrón electoral biométrico utilizado en todos los eventos electorales que se realizaron, desde las nacionales de 2009 hasta el último padrón con el que hemos votado para las elecciones subnacionales, para elegir a los actuales alcaldes, gobernadores, etc. Y hemos estudiado además, Saúl, los 9 departamentos y cada uno de los municipios en cada departamento. Es decir, como van a ver, son 337 municipios más autonomías indígenas, 340 en cifras redondas. Y repito, tenemos de los 9 departamentos. Ahora, sé que en tu programa sueles recibir mensajes, opiniones, mientras estamos explicando, interviniendo, de personas de todo Bolivia. Así que yo les ofrezco, pues como no puedo mostrar los 340 municipios, necesitaríamos una semana para estudiar eso, les ofrezco a tus oyentes, a tu audiencia, que pregunten por mensajes y podemos que digan queremos ver tal municipio de tal departamento, tú escoges algunos y con mucho gusto al cabo de la exposición les mostramos la información. Finalmente, como ficha técnica, lo que hemos hecho además es, teniendo el padrón de cada municipio, en cada evento electoral hemos calculado. Hay un indicador que se utiliza en los censos, que se llama la tasa de crecimiento interanual promedio. Y con ese indicador nos señala cómo crece la población en cada municipio cada año. Bueno, hemos utilizado esa fórmula y hemos calculado la tasa de crecimiento interanual del padrón. Y hemos comparado, porque hay una estrecha relación, ¿no?, entre padrón electoral y población. Crece la población, crece el padrón. Disminuye la población y el padrón o disminuye o se mantiene estático, no puede crecer. Entonces, con esos 2 indicadores, comparándolos y estudiando todo el recorrido, hemos hecho importantes descubrimientos que los podemos mostrar enseguida. Bien, don Carlos, era necesaria esa especie de ficha técnica. ¿El acceso al padrón para esta investigación le fue muy complicada, don Carlos, o para cualquier, no sé, político o ciudadano? ¿Es muy fácil para un periodista acceder a todo el padrón electoral, don Carlos? Pedro Saúl, fue una relación tensa, conflictiva con el órgano electoral. Pero finalmente me dieron la información. Los datos que utilizo y les voy a mostrar
son datos oficiales facilitados por el Tribunal Supremo Electoral después de 3, 4 meses de carteos, presiones. Estuve a punto de plantear un amparo constitucional porque se notaba que no querían darme la información. Finalmente me la dieron. Hay que reconocer eso y, en consecuencia, Pedro Saúl, cuando terminé la investigación, estaba seguro de las conclusiones, le he presentado los resultados de esta investigación también al Tribunal Supremo Electoral hace un año. Perfecto, don Carlos, mi última consulta, antes de que ya usted comience el desarrollo de la exposición. Don Carlos, ¿cuál es la hipótesis de la que usted partió para esta investigación, o de la sospecha, si vale el término central, de la que usted partió para comenzar el trabajo o para emprender esta investigación? La hipótesis es la que todavía circula, ¿no? La sospecha de que el partido de gobierno lleva a cabo, realiza actos fraudulentos, abulta sus votos, y bueno, entonces el razonamiento fue y continúa siendo, si el padrón es la base del sistema electoral, veamos cuán sólido es el padrón, y si este es sólido, a partir del padrón podemos controlar y evitar que hayan actos fraudulentos. Pero si en el padrón hay movimientos curiosos, extraordinarios, como vamos a ver enseguida, entonces la sospecha de actos fraudulentos tiene fundamentos y hay que encontrar soluciones. Cuando le envié al Tribunal Supremo Electoral los resultados de la investigación, le envié conclusiones y le sugerí ya en ese momento, hace un año atrás, que debían levantar o un nuevo padrón electoral, porque este tiene efectivamente muchas dudas, o realizar una auditoría especial sobre el padrón, pero no es una auditoría cualquiera. Es una auditoría basada en un estudio de trazabilidad, que voy a explicar al final, porque no se va a entender mientras no vean las cifras que tiene la evolución del padrón biométrico por municipios. Don Carlos, dicho eso, este antecedente, este contexto, o la ficha técnica, como le hemos llamado, don Carlos, adelante. Cuando yo vea pertinente o tenga alguna duda o aclaración, le haré la pregunta correspondiente, pero mientras tanto transcurre su exposición. A las 10:30 tenemos nuestra primera pausa, y luego de corrido hasta las 11 no tendremos ninguna pausa, solo las preguntas que yo pueda hacer. Don Carlos, adelante. Con gusto, Pedro Saúl, una breve aclaración. Entiendo que es sobre todo radio, es una cadena de radios, pero también estamos en televisión. Para la audiencia que está en radio, lamentablemente solo podrán ver en televisión. Voy a compartir, voy a mostrar en pantalla los números, los resultados de la investigación, y espero ser claro en la explicación para quienes no están viendo la pantalla, ¿no? Bien, miren lo que aparece aquí. He escogido Pando como inicio de la explicación porque es un departamento con pocos municipios, podíamos hacer también con Tarija, pero tenemos aquí los datos de Pando. Como ustedes pueden ver, a la izquierda están todos los municipios, el padrón del referéndum constitucional 2009, luego el nacional de 2009, como expliqué, y de ahí para adelante las subnacionales de 2010, 2011, la judicial de 2011, la nacional de 2014, y así sucesivamente hasta llegar a la derecha, que tenemos, perdón, se me escapó. Tenemos
las nacionales, subnacionales, perdón, esto es subnacional, no nacional, las subnacionales de 2021 y los indicadores, la tasa de crecimiento interanual promedio del padrón y la tasa de crecimiento interanual promedio de la población. Entonces, lo inicial, la primera constatación, comparamos el último padrón no biométrico de 2009 del referéndum constitucional con el primer padrón biométrico, repito, levantado con una diferencia de apenas 10 meses, 11 meses en el peor de los casos. Y aquí tienen ustedes los porcentajes de diferencia utilizando colores. Les dije que comparo este indicador con lo que me dicen las tasas de crecimiento. Aquí tienen, miren, el padrón de Cobija, la capital de Pando, creció a partir de 2009 hasta 2021, creció a un promedio de 3,03% de cada año, con un crecimiento de la población que está a su lado de 6,9, 7%. O sea, hay una relación aquí racional. Si yo uso como referencia el doble del 303, voy a tener 606. Bien, acuérdense de esto. Entonces, fíjense, ¿cómo crece en 11 meses el padrón de Cobija? Crece en 30%, 31%. Debió haber crecido en 6% y creció en 31%. De manera que todos los que son rojos son bastante más que el doble de su tasa de crecimiento interanual. El naranja nos va a decir que es mayor que su tasa, pero menor al doble. Y el verde son aquellos municipios que su padrón está decreciendo, como en el caso de Nueva Esperanza, que decreció entre febrero, enero de 2009 y fines de ese año, decreció 54 personas de ese padrón de 521, ya no estuvieron registrados, se fueron, fallecieron, en fin, varias causas. Entonces, ahora ustedes, quienes están presenciando, pueden ver cómo estos padrones crecen inexplicablemente, ¿no es cierto? Miren este otro caso. El padrón del municipio de la tercera sección de la provincia Madre de Dios, el municipio de El Sena. En esos 8 meses creció el 72%. Un poquito más abajo, en Santa Rosa de Laguna, ese padrón creció en 63%. Y Villanueva, Santos Mercado, en la provincia Federico Román, crecieron más del 50%. Este es el primer dato, Pedro Saúl. Veamos La Paz en este primer dato. Fíjense, son 87 municipios y predomina, siempre en esta columna, predomina el rojo. Es impresionante. En todos los municipios, en gran parte, vamos a ver al final el resumen, mencionemos a ver estos dos. Guanay, en la provincia de Larecaja, ese padrón en 11 meses creció 37%. O el padrón de Mapiri, 48%. El padrón de Desaguadero, que hoy por la temática del contrabando está en primer plano, 36%, y así sucesivamente, en todos los departamentos.
Miren estos dos. Abel Iturralde, la provincia Abel Iturralde. Ixiamas creció 58% en 10 meses, 51% en San Buenaventura. Les voy a mostrar ahora, para terminar como ejemplos, el caso extremo encontrado en Chuquisaca. Esto sí, nadie podrá explicar racionalmente. Ahí tienen Chuquisaca. Fíjense, entre principios de 2009 y fines de 2009, el padrón municipal de Tarabuco, la provincia de Yamparaes, de Chuquisaca, creció en 131%. Esto es imposible. Esto nadie puede explicar racionalmente. Bueno, tal parece, en resumen, que las irregularidades y los graves problemas comenzaron cuando se levantó el padrón biométrico. Lo que sea que hayan hecho comenzó en ese momento. Las cifras así lo muestran. Bien, a partir de esta primera constatación hicimos el mismo trabajo, evento electoral tras evento electoral. Y fíjense una constante. 2009, elección nacional. 2014, elección nacional. Y nuevamente se repite el tema. En la tasa de crecimiento para el padrón nacional, en los eventos nacionales, el padrón crece de manera al menos excepcional, extraordinaria, para no decir otra cosa, ¿no? Mencionemos, a ver, ¿qué pasó? Fíjense lo que pasó, ya que hemos utilizado como ejemplo Tarabuco, como ejemplo extremo. En 2009 crece más del 100%, en 2010 apenas 1%, su tasa de crecimiento se vuelve normal, y a partir de 2014 comienza a disminuir. O sea, ¿quién nos va a explicar que Tarabuco era próspera y atraía población o preservaba su población hasta 2011 y a partir de 2014 comenzó a disminuir y la población se estancó, se fue? No, nada de esto tiene explicación. Bien, 2014... Luego viene la elección de 2019, la cuestionada elección de 2019, y ahí se pueden identificar los municipios que continúan con en esa lógica de crecimientos inexplicables, de crecimientos extraordinarios, y tenemos la elección nacional de 2020, cuando, claro, ya el Tribunal Electoral cuestionado, estaban perseguidos, detenidos, presos. El nuevo tribunal hizo al menos un esfuerzo de depuración del padrón y fíjense cómo caen las cifras. Casi todos los municipios tienen verde, o sea, disminuye el padrón en 2020. Podemos ver, a ver si alguien, veamos, Oruro, se repite la misma lógica, como puedes ver, Pedro Saúl. 2009 es rojo, pero casi todo rojo. En todo Bolivia hicieron exactamente lo mismo. 2014 predomina el rojo, la otra elección. 2019 lo mismo. Y 2020 el verde. La depuración arregla un poco la situación, pero en Oruro no tanto, miren. Ahora, en Oruro se da estos dos casos curiosos. En 2021, dos padrones, que son, veremos qué municipios son Escara y Cruz de Machacamarca, pequeñitos en el occidente, cerca de la frontera con Chile. Sus padrones crecen en Escara 149%
y en Cruz de Machacamarca 259%. O sea, en algunas regiones del país continuaron las manipulaciones, lo que estaba sucediendo. Terminemos viendo Tarija porque se puede ver completo. Lo mismo, fíjense, en 2009 predomina el rojo con cifras elevadas. En Villamontes el padrón creció en 81% en 2009, en 2014 otra vez, en 2019 la historia se repite y 2020 verde, verde, verde. Bien, en resumen, Pedro Saúl, aquí tenemos como primera muestra. Esta planilla inicial nos muestra, nos resume los crecimientos inexplicables, irracionales, extraordinarios del padrón electoral en los municipios en los que creció más del doble de la tasa de crecimiento interanual promedio. Y el resultado es este. De 340 municipios y autonomías indígenas, en 295 municipios, o sea, no es poca cosa, en 295 municipios, cuando se levantó el padrón electoral biométrico, se registraron crecimientos extraordinarios, difíciles de asimilar y explicar. Y en otros 4 hubieron esos crecimientos, pero no tan exagerados como en los que acabo de señalar. En total, entonces, en 300 de los 341 municipios, lo que sucedió cuando se levantó el padrón biométrico ofrece muchas dudas. Aquí hay suficientes elementos que justifican la realización de una auditoría, que es lo que le he sugerido al Tribunal Supremo Electoral, la auditoría especial en un estudio de trazabilidad, o finalmente 0, volteamos la hoja y levantamos un nuevo padrón, aunque con participación plural, con los debidos mecanismos de control para que no se repita la barbaridad de 2009 y con participación de técnicos y veedores internacionales que garanticen la imparcialidad. Termino, Pedro Saúl, explicando qué es un estudio de trazabilidad. A ver, utilicemos, ya que estamos en Tarija, utilicemos el ejemplo de Villamontes. Dije que en fines de 2009 el padrón, curiosamente, creció en un 81.5%. En ese momento, ese padrón tenía 18.589 ciudadanos o personas inscritas. Bien, el Tribunal Electoral tiene la lista de esos 18.589 personas. No solo la lista, tienen nombre, domicilio, etcétera, etcétera, todo lo que está en el padrón. Bien, ¿qué hay que hacer entonces? ¿A qué se denomina trazabilidad? Tomo el padrón de 2010 y reviso quiénes de estos 18.500 continúan en el padrón, quiénes fallecieron, quienes cambiaron de domicilio, etcétera, etcétera, y en 2010 ya eran 18.890, nada curioso, 1.62 de crecimiento. Luego paso a 2011, hago la misma operación, quienes continúan desde 2009, quienes se han ido, cuáles son los nuevos, de dónde han venido, los que cambiaron de domicilio, a dónde fueron. Hay duplicidad en los registros, quizás se cambiaron de domicilio y quedaron en los 2 lugares.
Ese es el estudio de trazabilidad. En 2011 el padrón volvió a crecer un 7%, viene la elección de 2014 y otra vez crece en 29%. Y entonces el estudio de trazabilidad me permite, por eso se llama traza, ¿no? El trazo del recorrido de cada uno de los ítems del padrón. Es eso lo que hay que hacer. O si no quieren hacer ese trabajo, que el tribunal lo puede hacer porque está todo computarizado, está en sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no quieren, bueno, levantemos otro padrón. Entre 2000, en lo que queda de 2021 hasta 2023, no hay una elección. En 23 recién vienen las judiciales. Tenemos un año para hacer un nuevo padrón con las debidas garantías de que esta vez sí será técnico, será científico, será objetivo e imparcial. Esos son los resultados, Pedro Saúl, y esa es la propuesta. Hemos escuchado la primera parte de la exposición de Carlos Bert, abogado constitucionalista, politólogo, analista político, ex autoridad de nuestro país. Una explicación que obviamente es una carta lanzada sobre la mesa para el debate. Es interpelador el trabajo de Carlos Bert, porque él dice: yo trabajé con datos obtenidos del Tribunal Supremo Electoral. Es el padrón que me ha entregado el tribunal, no es un padrón al que yo he accedido o que me han fotocopiado por ahí, no. Él dice, luego de una intensa gestión que al final incluso estuvo bajo la amenaza de un amparo constitucional, Carlos Bert, porque tenía dificultades, no querían darle el padrón, lo consiguió y a partir de eso comenzó su trabajo de comparación. En resumen, ¿qué es lo que preocupa? Que en muchos lugares, ¿qué fue lo que muestra este trabajo, esta comparación de Carlos Bert del padrón antes de ser el biométrico y lo que luego fue ya el biométrico? Que el crecimiento poblacional en distintos municipios, y todos son área rural, provincia, no condice, es absolutamente incoherente con el promedio de crecimiento del padrón. ¿Qué quiere decir? Que si usted en un municipio, lo que dice el INE, porque marca un promedio de crecimiento de la cantidad de la población, municipio X, por decirle en una provincia, de acuerdo a la curva y a los datos estadísticos que tienen, uno espera que en este municipio, por ejemplo, de 100 habitantes que teníamos, el próximo año vamos a tener 120 habitantes, por decirle, 120 habitantes o 130. Y que ese es el crecimiento de la gente, ¿no? Y además de los que van a poder votar. Y resulta que en el padrón de ese municipio aparecen 180, por decirle, votantes, que el padrón ha crecido en 180. No, pero si la tendencia nos decía 120, ¿de dónde aparecen estos 60? Carlos Bert señala que ha descubierto eso en muchos municipios, esa incoherencia. Preocupante. Es muy preocupante, por lo menos es una invitación al debate. Carlos Bert dice, yo he mandado el resultado de este trabajo al Tribunal Supremo Electoral para pedirles y sugerirles que esto requiere una auditoría, pero no cualquier auditoría, no la auditoría por aquí pasó, sino una auditoría profunda, de detalle al padrón electoral. Don Carlos, no sé si usted quiere acotar algo más antes de que yo le pueda hacer preguntas a la exposición que ha hecho. Si usted desea complementar con algo más, las personas están invitadas, los que quisieran, sobre todo mandar un mensaje de texto, que sería lo mejor, porque si es llamada nos va a interrumpir la transmisión. 730-98204, que es la línea que nos permite los mensajes de WhatsApp y también los mensajes de Telegram. Ahora, si alguien quisiera llamar al 220-4057 o 220-4067, también lo puede hacer. Don Carlos, adelante.
Su micrófono, don Carlos, creo que está... Sí, sí. Creo que atendiendo al espacio y a las características de la comunicación radial, como primera explicación es suficiente simplemente añadir que me llamó la atención la respuesta, no fue respuesta, fue la expresión del Tribunal Supremo Electoral después de la primera carta de la doctora Baptista, sí. En ese manifiesto del tribunal encontré un párrafo que decía que les llama la atención esas observaciones, que no las hicieron internamente, pero que recordaban que habían abierto el padrón a todas las organizaciones políticas y a todos quienes desean hacerlo, deseaban ver, y que no habían recibido ninguna observación. Eso me llamó la atención porque, como acabo de señalar, no es verdad, por lo menos en lo que a mí hace. En diciembre, bueno, una cosa sí debo certificar, si cabe el término. En efecto, abrieron el padrón, me invitaron, porque esos días estaba en los papeleos, o muy pocos días antes me habían dado la información o algo así. Me invitaron y fui con un técnico. Yo no soy técnico informático, fui con un técnico. En efecto estaba abierto, había un gabinete para acceder al padrón, pero no era una información completa tampoco. De manera que sí, cordialmente fui, me atendieron de muy buena manera los técnicos, dialogamos, les agradecí porque no era un partido, yo lo que buscaba no era lo que me ofrecían, pero sí en efecto sucedió aquello. Y meses después, esto es lo que quiero ampliar, terminé yo la investigación gracias a una consultoría que me dio una ONG, un organismo de la cooperación externa. Eso me permitió, pues como han podido ver es largo, tedioso, difícil el estudio. Terminé, hice mi informe y esa organización creyó conveniente que entregase o que hiciese una presentación al Tribunal Electoral. Esto que les he presentado hoy día, le presenté en un evento especial al que asistieron el presidente y la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral y técnicos del padrón. Y les presenté exactamente lo mismo que hoy han conocido, con la misma explicación, con más detalles seguramente, y no recibí observación alguna. Una semana, 10 días después, opté por grabar toda esta información, todas estas planillas en Excel, sus conclusiones, hacer un informe de resumen, y grabé esto y con carta entregué al Tribunal Supremo Electoral. Hace un año. Lo único que recibí, si la memoria no me falla, fue una carta del expresidente que me agradecía por la información y nada más, hasta el día de hoy. El tribunal no ha hecho absolutamente nada, pese a conocer los detalles de esto que ahora, gracias a ustedes, está comenzando a hacerse, a socializarse en nuestro país. Bien, don Carlos. A ver, si yo le propongo, don Carlos, que veamos, nos queda todavía unos 3 minutos
Hay mensaje, me parece que hay un mensaje. A ver, vamos con el mensaje, don Carlos. A quienes quieran hacerle preguntas a Carlos Bert desde algún municipio o pedirle el dato sobre un municipio, el municipio X, en Chuquisaca, en Potosí, en Oruro, en Santa Cruz, en el Beni, sobre esta incongruencia del crecimiento del padrón y el crecimiento poblacional. ¿Hay un mensaje, Hugo? Así es, me llega un mensajito, no me da el nombre, pero sí anota el municipio de Cochas, tercera sección de la provincia José María Linares. Entiendo, es el departamento de Potosí, Pedro. Repito, es el municipio de Cochas, tercera sección de la provincia José María Linares. Don Carlos, ¿podríamos ver ese municipio Cochas, provincia José María Linares, departamento de Potosí? Esta persona nos dice, a ver, quiero ver qué pasó en ese municipio de Cochas, provincia Linares, departamento de Potosí. Carlos está buscando el dato. Don Carlos, si ya lo tienen, adelante. Con mucho gusto. Nuevamente compartimos, nos vamos al departamento de Potosí, ubicamos la provincia Linares, está aquí, y aquí está el municipio de Cochas. ¿Qué pasó? Miren, en el último padrón, el referéndum, con el que se hizo el referéndum de 2009, tenía 5.706 inscritos. A fines de ese año, el padrón disminuyó en 126 inscritos. Por lo tanto, tiene, como pueden apreciar, color verde, menos 2.21%. En el siguiente evento electoral volvió a disminuir. De ahí para adelante comienza a crecer. Recupera 2.3, 2.34. Para las elecciones nacionales de 2014, perdón, se me escapó, es las elecciones de 2014, en efecto, como pueden ver, recupera Cochas un poco, pero no se nota en este municipio movimientos excepcionales que nos llevasen, digamos, a exigir un estudio urgente. Las cifras son bajas, predomina el verde. La persona que nos ha preguntado si vive allí debe conocer esto. Parece ser un municipio que no tiene gran dinamismo y su padrón, como la población, están relativamente estables. Ese es el estado de situación del municipio Cochas. Don Carlos, hay por lo menos ya unos 7 mensajes, es así, ¿no? Por lo menos unos 7 mensajes, don Carlos, con personas que están preguntando. Son varios mensajes. Yo por mi parte tengo para hacerle por lo menos unas 5 o 6 preguntas, don Carlos, pero yo quiero darle preferencia a la audiencia, por supuesto, tiene la preferencia. No creo que yo alcance a mis preguntas, tal vez 1 o 2 al final. Dígame usted, don Carlos, ¿de cuánto tiempo más dispone para que aprovechemos al máximo o por lo menos podamos responderle a la gente? Estoy muy tentado de la siguiente semana ya tener un nuevo encuentro, pero ya con preguntas netamente periodísticas. Don Carlos, usted dirá antes de comenzar con los mensajes, lo escucho. El tiempo que sea necesario, Pedro Saúl. Perfecto, buena respuesta, concreta y al grano. Comencemos entonces con los mensajes de los oyentes. Adelante, Hugo. Muy bien, a Benjamín Bustillos le agradecemos. Dice, quiere ver la cantidad poblacional del municipio de Mocomoco, la provincia Camacho, segunda sección, acá en el departamento de La Paz. Reitero, es el municipio de Mocomoco, provincia Camacho, segunda sección. Bien, don Carlos... una sugerencia, Pedro Saúl. A ver. Una sugerencia. Yo estoy anotando, ¿por qué no me leen la lista completa de municipios y yo muestro rápidamente todos los municipios? Adelante, entonces mi operador lentamente va a dar lectura a todas las consultas. Adelante, Hugo. Bien, vamos a ir ahora hasta Cochabamba, provincia Germán Jordán, municipio Clisa. Por favor, agradecemos a Ramiro.
Reiteramos, Cochabamba, provincia Germán Jordán, municipio Clisa. Voy a otro mensajito. Hasta el municipio acá en Achocalla, Pucarani. Imagino que es una comunidad dentro de Achocalla, municipio Pucarani. Gracias, Ambrosio, que nos ha escrito en el departamento de La Paz. Otro mensajito dice lo siguiente: buenos días, Pedro y el doctor Carlos. Mi pregunta dice: del municipio de Calamarca, provincia Aroma del departamento de La Paz. Octavio nos ha escrito, reitero, municipio de Calamarca, provincia Aroma del departamento de La Paz. Voy con Miguel Ángel Quispe. Dice, por favor, el municipio de Patacamaya, provincia Aroma, quinta sección. Reitero, municipio de Patacamaya, provincia Aroma, quinta sección. Gracias a Miguel por escribirnos. Nos ha escrito también Luis Iván del departamento de Potosí. Ya habíamos dado la respuesta. Tengo otro mensajito de la ciudad de El Alto. Gracias por la información, dice a don Carlos Bort, y a la denuncia a la señora ex vocal. Nos ha escrito Benito Fernández. Voy hasta ahí, Pedro, con esos mensajes. Bueno, don Carlos, como usted los ha registrado, adelante. Perfecto. Comenzamos entonces por Mocomoco, ¿no? Así es. Sí, fue la primera. Esto es en... Provincia Camacho. Provincia Camacho de La Paz. Un segundito. Entramos a La Paz y buscamos la provincia Camacho. Aquí está Eliodoro Camacho, Puerto Acosta, Mocomoco. A ver, en 2009 el padrón creció, está en rojo, en 7%, ya que su tasa de crecimiento debió ser de 0,88, 1%, digamos 3%, ¿no? Y creció, como acabo de decirles, en 7%. No contentos con eso, apenas unos meses después, porque vinieron las subnacionales, al siguiente año, es decir, apenas otro año después, en Mocomoco, creció otro 3%, sí, otro 3.6%. De ahí para adelante, incluido 2014, en Mocomoco disminuyó el padrón. Como pueden ver, está en color verde, aquí no es extraordinario. Vuelve a crecer, pero racionalmente 1.3%, disminuye. En las elecciones de 2019, esto es 2019, nuevamente crece en 2.57%. Y en 2020, como ha sucedido en el conjunto del país, disminuye al 2.68%. De manera que el crecimiento de todo el periodo registra el crecimiento, la tasa de crecimiento interanual promedio resulta siendo, por estos movimientos irregulares, extraordinario. 8.9% de crecimiento cada año en promedio a lo largo de esos 11, 12 años. No es un caso extremo, pero sí debieran las autoridades, la ciudadanía del municipio de Mocomoco debieran preocuparse de lo que está sucediendo en ese municipio. Pues vamos a Cochabamba. Bueno, ya que estamos en La Paz, demos un salto. En la provincia Aroma, primero me han preguntado de Achocalla. Vamos ahí. Achocalla, municipio Pucarani. Achocalla, y después vamos a ver en la provincia Aroma. Achocalla es parte de la provincia Pedro Domingo Murillo. Es uno de los municipios que registra
crecimientos inusitados, aunque sabemos que es también un área de la provincia Murillo que sí está registrando migración, está creciendo la población, pero creo que no alcanza a explicar esto que ha sucedido en Achocay. En 2009, entre el último no biométrico y el primer biométrico, el padrón aumenta en 24.3%. En números, pasó de 6.900 a 8.600 en 10 meses. En otros 10 meses o 6, 7 meses después, al año siguiente, en las subnacionales vuelve a crecer 3.7%. En Achocalla se repite la hipótesis de los movimientos bruscos que van de elección nacional a elección nacional. Para la elección nacional de 2014, el padrón de Achocalla vuelve a crecer en un 26%. Pasa a 11.500. Eran 9.000, pasan a 11.500. En la elección de 2019, en la nacional de 2019, registra un 9.27%, sabiendo que el año anterior, o 2 años antes, en las judiciales, había crecido 17%. O sea, en Achocalla hay movimientos difíciles de explicar. Es uno de los municipios de La Paz que muestra este comportamiento que requiere transparentar, ser transparentado. Vámonos a la provincia Aroma, donde aquí está la provincia Aroma. Este municipio sí arroja muchas dudas. Esta provincia, perdón. Como saben, nos han preguntado Octavio, Miguel, en esta provincia hay 7 secciones. Las 7 secciones están signadas por crecimientos inusitados en color rojo. Si prestamos atención a Calamarca, en 2009, el padrón de 2009, en esos 10 meses creció en 16%, y el de Patacamaya, peor todavía, en 21.47%. Ambos municipios, como pueden ver, no registran mayores cambios bruscos hasta las nacionales de 2014, donde Calamarca crece en 20.5% respecto a la elección anterior, ¿no? Y Patacamaya en otro 12.41%. Sucede lo mismo en las subnacionales y llegamos a 2020, a las elecciones de 2020, cuando los crecimientos son otra vez no tan extremos como antes, pero sí llamativos. Patacamaya crece 6% y Calamarca otro 5.3%. Para las elecciones subnacionales, el padrón de Calamarca tiene ya 14.400 personas, y el de Patacamaya, el de Calamarca tiene 8.800 y el de Patacamaya 14.400 ciudadanas y ciudadanos inscritos. Como pueden ver, la provincia Aroma registra estos movimientos que requieren transparentación. Aquí debe estar operando, como todos conocemos también, los mecanismos comunitarios a través de los cuales las dirigencias políticas logran imponer líneas de votación a las comunidades después de apelar a los mecanismos de decisión comunitaria 1 o 2 días
antes del evento electoral. Veamos en La Paz, para terminar, La Paz El Alto, que está en la provincia Murillo. En El Alto, 2009 también marcó ese crecimiento enorme, 17.3%, es decir, entre enero de 2009 y fines de 2009 de ese año, el padrón pasó de 415.000 a 487.000, con un incremento de casi 72.000 personas. En 2014 se repite lo mismo, vuelve a crecer otros 12.46%. En las elecciones de ahí adelante va creciendo una tasa no muy alta. Para las elecciones nacionales de 2019 crece nuevamente en 11%, el padrón ya son 696.000 personas, y en 2020 se para este crecimiento abultado. Es uno de los municipios de La Paz que necesita ser trabajado, su padrón debe ser depurado, debe transparentarse. Ahora bien, pasemos Ambrosio pidió en Achocalla ver Pucarani. Lamentablemente no es realizado el estudio a ese nivel submunicipal. He trabajado los datos de los municipios englobados. Me doy cuenta de la pregunta porque he recorrido parte de esto, he bajado del Alto hacia el sur de la ciudad de La Paz y he atravesado toda esta parte de Achocalla, y ahí he encontrado naturalmente varias comunidades, algunas probablemente no sean ya de Achocalla. Eso es lo que debería trabajarse con más detenimiento. Bien, vamos a Cochabamba para ver Clisa. ¿Dónde está Cochabamba? Aquí está. Busquemos ahora la provincia Jordán. Jordán, aquí tenemos Clisa. Bien, en 2009 el padrón del municipio registró una cifra extraordinaria de crecimiento. Creció en 29% en esos 11 meses. Pasó de 8.800 a 11.300 inscritos, en 8 meses, repito. En 2014, en las otras elecciones nacionales, vuelve a crecer un 9.8%. De ahí para adelante, parece con cierta normalidad el crecimiento, y nuevamente para las elecciones nacionales de 2019 se registra un crecimiento del 12.19%. Esto, como pueden ver, estimados amigos de la radio y a quienes nos están escuchando y viendo en la televisión, confirma un patrón, ¿no?, de comportamiento. Los movimientos bruscos se explican o se registran más bien en las elecciones nacionales, 2009, 2014, 2019. En 2020 cesa porque hubo una depuración del padrón, y en algunos municipios, complemento lo primero, son las elecciones nacionales lo que nos muestra que cualesquiera que hayan sido los movimientos introducidos en los padrones fue resultado de decisiones políticas tomadas a nivel nacional. Es una primera conclusión parcial que nos permite arribar este estudio. Pero les decía, en algunos municipios del país se detecta que también hay decisiones locales, al margen de decisiones nacionales, que
explican movimientos en el padrón. Y esto naturalmente se ve en las elecciones subnacionales, sobre todo en los departamentos de Beni y Pando, en los que todos sabemos hay trasiego, hay traslado de votantes, hay, según se conoce, incluso manipulaciones en las actas, en fin. Todo esto es lo que el estudio nos permite detectar. Don Carlos, vamos con preguntas como tal. Hugo, creo que hay 2 o 3 más de municipios y luego leeremos también los mensajes ya de opinión que ha escrito la gente. Hugo. Muy bien, para el doctor Bort, acá dice, desde el municipio de Santiago de Callapa, reitero, municipio de Santiago de Callapa, no me da en realidad el departamento, no hay otro datito más que me pasa, le agradezco a don Mateo. Otra persona que participa me decía, permíteme por favor, de la zona sur de La Paz, si le podemos dar algunos datos, nos decía Pedro, habría que, si se puede dar estos datitos de la zona sur. Bueno, don Carlos, esas 2 consultas, Santiago de Callapa, la verdad no sé, es un municipio, ¿no? Según la consulta del amigo, sí. Y luego zona sur. Don Carlos, ¿es posible absolver esas 2 consultas? Adelante. Tengo información de la zona sur, pero lamentablemente no en este momento disponible, de manera que le pido disculpas a la persona que nos ha solicitado esto. Quizás para otro momento puedo buscar esta información y facilitarle. El municipio de Santiago Callapa, si la memoria no me falla, está en el departamento de La Paz. Déjenme, por favor, buscarnos. Nos va a llevar unos... Adelante, don Carlos, tómese minutos. El tiempo, lo encuentra y nos dice con esta consulta, que sería yo creo que ya la última, Hugo, a nivel de municipios concretos. Luego, por una cuestión de pluralidad democrática, vamos a también dar lectura a mensajes que han llegado, opiniones ya como tal, opiniones en el Facebook. Vamos a procurar obviar, y es una política de Herbol, aquellos mensajes que sean agraviantes, descalificadores, ofensivos. A ver, don Carlos, ahora sí, adelante. Aquí está la información, es la 8ª sección de la provincia Pacajes, Santiago de Callapa. En 2009 el padrón pasó de 2.400 inscritos a 2.700, es decir, 325 adicionales, lo que marca en color rojo un crecimiento de 13.47%, cuando su crecimiento no debió ser superior, digamos, a 3%, ¿no? Debía ser en realidad a 1.5%, de manera que por eso está en rojo. Creció, es un municipio pequeño con población baja. La provincia Pacajes en general tiene población baja, son los municipios con menos población del departamento de La Paz, ¿no? En Azacara de Pacajes, Waldo Vallivian, son municipios con población disminuida. No obstante de eso, al siguiente año volvió a crecer en 6.43%. Otras 176 personas se registraron adicionalmente en ese padrón. Y de ahí, como por la base poblacional puede suponerse, debía haber indicadores bajos o negativos, y esto es lo que se produjo. Comenzó a descender, como pueden ver, estamos aquí, baja en 2.88, disminuye, 0.95, está con color verde. Luego, en un año, veamos qué elección es esta, es la subnacional de 2015, se registran estas cosas como les dije,
¿no? Hay decisiones locales, no responden a padrones nacionales, crece el municipio de Callapa, de Santiago de Callapa, y nuevamente la tendencia es a la disminución. Fíjense, verde, verde, en fin. A ver, este estudio nos permite además, como un producto, es una herramienta muy útil para la población, para las autoridades locales y para las autoridades departamentales para detectar, ¿no?, qué es lo que está pasando en los municipios, y estos movimientos, estos crecimientos puntuales que he marcado, responden también a otro fenómeno que se registra sobre todo en el altiplano paceño, en el altiplano orureño, parcialmente en los valles tradicionales, en el norte Potosí, en la parte alta de Cochabamba. ¿Cuál es ese fenómeno que tiene una explicación racional? Los habitantes del Alto y de La Paz, muchos de ellos, quiero decir, no todos, provienen de comunidades del altiplano, de las provincias. Las comunidades en las que tienen obligaciones les exigen y les obligan a registrarse, cuando viene el censo, les obligan a registrarse en su comunidad, en su municipio. Algunos también se ven obligados a hacer eso en las elecciones. Se trasladan a su comunidad para votar. Es eso lo que también se refleja en estos datos, ¿no? Todo esto está presente gracias a esta investigación, y es por eso que se necesita transparentar el padrón electoral al año, el censo, en fin. Estos son, repito, amigos de la radio, productos secundarios que se consiguen gracias a este estudio. Y ahora, Pedro Saúl, quisiera oír las críticas, por muy duras que sean, porque eso me ayuda a mejorar mi investigación o la presentación de sus resultados. Bien, don Carlos. Sí, no, vamos a tratar de poner todas, y no aquellas que entran en la diatriba, no, pero sí hay otras que pueden tener cierta dureza, pero de todas maneras las vamos a poner. A ver, Hugo, vamos ya en esta parte final con los mensajes. Son del Facebook, de nuestra página de Facebook, ya no preguntas, comentarios que han llegado. Adelante, Hugo. Muy bien, Pedro, voy a dar lectura a los mensajitos que han llegado. Comienzo por acá. Dice: gracias, don Carlos Bort, por esta investigación que nos indica el manoseo de nuestro padrón a favor del masismo impostor. Acá se hace una pregunta, y gracias a Mariana Mercado, dice, así como golpe, 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 ¿no? Pregunta. Esta voy a ignorar porque acá no vale la pena dar lectura. Dice: el señor expositor magnifica en municipios pequeños. No toma en cuenta que por usos y costumbres de algunos pueblos, los residentes se trasladan a votar específicamente por candidato de preferencia a la alcaldía. El señor periodista desconoce este extremo para hacerle la pregunta que contraste al expositor, que dicho sea de paso, tiene su propia lectura. Como siempre, bueno, voy a ignorar esa partecita. Gracias a Mario Águila Alanes. Qué grave, estamos gobernados por impostores, dice. Acá el señor analista nos escribe, Choque Diodoro: señor analista, no todo es exacto, por tanto no justifica más opiniones queriendo entorpecer más, dice. David Ribeiro también da un punto de vista, pero no es como para exponer o decirlo, Pedro, la verdad. Carlos Sosa Aragón
Dice, a todo esto, doctor, ¿es muy necesario una auditoría general por todas las instancias internas y externas? Pregunta. Y finalmente, ante toda esta contaminación y engaño que sufrimos los bolivianos, en el mismo biométrico en las últimas elecciones desarrolladas, ¿se tendría que trabajar de cero y contar con un nuevo padrón electoral y creíble? ¿Qué sugiere usted, doctor Bort? Pregunta Carlos Sosa. Mario dice lo siguiente, así es, corroborando, son municipios pequeños que un día o día antes se trasladan masivamente residentes a estos pueblos a fin de elegir a candidato de su preferencia. Dice Julio César Miranda, según ese señor, ¿cuál sería el crecimiento adecuado que no tenga incongruencias para el padrón electoral? Pregunta Julio César Miranda. Ignacio Valdivieso, queremos escuchar la contraparte con el mismo tiempo que se le da al señor, tomando en cuenta que usted pregona de ser uno de los más imparciales de la comunicación. Vamos con otro mensajito. Ricardo Yucra es lo que estudia, investiga todo, pero nunca quiere hablar la verdad. La verdad, porque desde la CEGIP apareció usted, saca en horas tu carnet, en fin, no entiendo el mensajito, Pedro. Voy a ir con otro mensaje. Ricardo Yucra otra vez. Wilmer Gutiérrez. No vale la pena. Hay mensajes que realmente no valen la pena. Claro, los mensajes que contienen insultos, no, es política de herbol, no los vamos a difundir porque además no contienen ideas, o sea, no tienen argumentos, porque de eso se trata. Don Carlos, adelante, seguramente usted ha monitoreado todos los mensajes, las alusiones que le han hecho. Adelante, tiene la palabra. Sí, brevemente, Pedro Saúl, yo agradezco a los oyentes, y los oyentes, el trabajo de escuchar y enviar comentarios. Es muy útil su participación porque de eso se trata, ¿no? Que entre todos asumamos la realidad y lleguemos a conclusiones. Tres cosas han quedado, creo, tres preguntas mejor que merecen ser contestadas. Hay que hacer una auditoría o un nuevo padrón y alguien preguntaba cuál sería el crecimiento ideal. Bueno, en la exposición creo que al principio planteé esta disyuntiva, ¿no? Los datos muestran que hay cosas que deben transparentarse en el padrón electoral. Hay problemas en el padrón. No puede decirse que este padrón es transparente. Y la solución que le propuse al tribunal fue precisamente esta disyuntiva. O se hace una auditoría, pero no es una auditoría cualquiera, no es una auditoría a los sistemas, no es una auditoría a la cadena de seguridad, no. Es una auditoría basada en estudios de trazabilidad, es decir, estudiar cada padrón municipal, cómo ha ido variando a nivel de los nombres de las personas. Vale una auditoría de ese tipo, lleva igual un par de meses realizar esto porque al final se revisa todo el padrón. O la solución más expedita es levantar un nuevo padrón, pero con los mecanismos de participación plural y con intervención de veedores, observadores y técnicos internacionales que nos den certeza de que el nuevo padrón refleje la realidad y en base a ese padrón nuevo, transparentado, seguro, independiente, imparcial, se realizan cuando corresponda. No estamos planteando ningún acortamiento de calendarios, nada. En las próximas elecciones se realiza con ese nuevo padrón de donde saldrá quien quiera que gane esas elecciones, un sistema político fortalecido y legítimo. Ahora, ¿cuál sería el crecimiento ideal? En el estudio no he tenido tiempo de entrar a eso, pero recordarán ustedes,
a la derecha hay dos columnas, que es la tasa de crecimiento interanual promedio del padrón y de la población. Entonces, el crecimiento ideal resulta de la relación entre estas dos tasas de crecimiento. Si el crecimiento anual de la población es, digamos, del 5%, podemos suponer que la población que está transitando, estamos hablando de un periodo de 5 años, la población que está transitando de los 14 a los 18 años, que son los nuevos votantes, deberá estar aproximadamente también en un 5, en un 6%, digamos en un 7%. Y la tasa baja a 5 porque además de los que suben, hay quienes fallecen y otros cambian de domicilio, se van de ese municipio. Entonces, de ahí sale la tasa de crecimiento ideal que está calculado y en base precisamente a este concepto es que hemos realizado el estudio. Creo que con esto, Pedro Saúl, por mi parte podemos concluir y estoy a disposición de ustedes para cualquier otra consulta. Bien, don Carlos, sí, yo tengo algunas preguntas, pero no, ya no da el tiempo para formularlas. Don Carlos, ojalá que en la semana que viene podamos ya tener un contacto más breve para hacer algunas consultas más concretas, pero me quedo conforme con que la gente, los oyentes, llamaron, escribieron mensajes por WhatsApp, por el Facebook, hicieron comentarios y me parece muy bien. Don Carlos, yo le agradezco mucho por este tiempo, que quisimos aprovecharlo así. Decían que podía haber la contraparte, en este caso creo que la contraparte es el Tribunal Supremo Electoral, así de simple. Porque Carlos Bert presentó este estudio al Tribunal Supremo Electoral. Y por lo que nos dice hoy Carlos Bert, hasta el momento ningún pronunciamiento. Nadie dijo nada. Por ende, la contraparte más indicada es el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros haremos la gestión para ver si algún vocal, con este mismo tiempo, por supuesto, alguno de los vocales quiere hacer una exposición y explicar, no sé si desmentir lo que ha dicho Carlos Bert o aclarar, en fin, el tiempo será el mismo. Haremos la gestión para que el Tribunal Supremo Electoral pueda estar acá. Don Carlos, le agradezco mucho, valoro, creo que valió la pena diseñar así esta exposición. Y en la semana que viene, ojalá nos pondremos de acuerdo, ya un contacto más breve para que yo le pueda hacer algunas preguntas que quedaron pendientes. Como siempre, un gusto, don Carlos, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes nuevamente, Pedro Saúl, y un cordialísimo saludo a toda la audiencia, a quien tuve el privilegio de dirigir. Buenas tardes. Gracias a Carlos Bert. ¿Usted qué opina? Usted es el que escucha, usted es el que toma nota y al final usted saca sus propias conclusiones. Nosotros estaremos atentos a la posibilidad de obtener también el criterio del Tribunal Supremo Electoral.